Hola, en este video te quiero contar de qué se trata la primera sesión con un psicólogo. Habitualmente cuando las personas se acercan por primera vez a terapia, vienen con muchos miedos, con muchas ansiedades, sobre todo si nunca han trabajado con un psicólogo anteriormente. Entonces es natural que surja cierta incertidumbre o cierta curiosidad acerca de qué se puede tratar esta primera sesión con un psicólogo. Entonces, bueno, en este video quería contarte muy brevemente de qué se trata esta primera entrevista y cuáles son las preguntas que hacemos los psicólogos en la primera sesión. Entonces, para empezar, en el primer contacto, que a veces no es en la primera sesión, a veces el primer contacto sea de manera telefónica, por WhatsApp, por mail o por algún otro medio, en ese primer contacto telefónico lo más normal es ya hacer algunas preguntas que nos van a permitir a los psicólogos ir conociendo algo acerca de este paciente. Esto, digamos, no está protocolizado ni estandarizado, entonces cada psicólogo trabaja de una manera diferente. Yo, por ejemplo, en ese primer contacto, una vez que ya voy a agendar el turno para esta primera sesión, me gusta no solo obtener, bueno, obviamente los datos de contacto y algunos datos demográficos del tipo el nivel de estudios o la zona de la ciudad en la que vive, el nivel cultural, el estado civil, si tiene hijos, si no tiene hijos, eh, conocer muy brevemente algunos aspectos acerca de esta familia. En ese primer contacto telefónico a mí me gusta también saber para quién es el turno, quién está pidiendo el turno y para quién. Porque a veces resulta que el turno lo pide, no sé, la madre para el hijo, la mujer para el esposo y así. Entonces a mí me gusta conocer quién es el que hace el pedido del turno y quién es el que hace la derivación también. Muchas veces vienen personas que vienen judicializadas porque están en algún tipo de conflicto con otra persona, por ejemplo, padres que se están divorciando y entonces necesitan algún tipo de intervención psicológica, o personas que tienen algún conflicto con la ley y entonces el juez manda que se hagan algún tipo de estudio psicológico y entonces vienen mandados por el juez. Sucede mucho, por ejemplo, en los conflictos de violencia de género que el juez manda a las partes a hacer terapia y entonces vienen mandados por el juez. Ese dato es importantísimo porque de alguna manera nos permite a los psicólogos conocer cuál es el nivel de motivación que tiene esta persona para trabajar en la terapia. No es lo mismo una persona que busca y saca el turno por sí mismo para sí mismo que una persona que le han sacado el turno a la madre o que viene derivada del juez o que le han pedido en el trabajo que haga terapia y no están muy involucrados con esto que les está sucediendo o con esta idea que ha tenido esta otra persona para que los hagan terapia. Entonces, bueno, eso para mí es una de las grandes primeras preguntas, es ¿quién saca el turno y para quién lo saca? Eh, por este tema de la motivación. Eso puede ser de manera telefónica o puede ser ya directamente en la primera sesión. Si es en la primera sesión, luego seguimos avanzando. La siguiente sección para mí es hacer un pequeño familiograma. Un familiograma es un gráfico eh, de la familia de este paciente. También se lo conoce como genograma. Es es un esquemita nada más que te permite saber, no sé, con quién vive esta persona, quiénes son los padres, los hermanos o los otros significativos de esta persona. A veces la gente no vive con la familia nuclear y vive, no sé, con amigos, compañeros de casa. Bueno, también siempre es bueno conocer quiénes son estos otros significativos que están alrededor del paciente, como para conocer cuál es su red de apoyo y a quién podríamos llegar a contactar también en caso de necesitarlo por alguna urgencia o algo de ese estilo. Hecho este pequeño trabajito, viene la gran pregunta para mí. Si no lo he hecho de manera telefónica, lo hago en esta primera sesión. Siempre lo hago en la sesión y a veces lo hago de manera telefónica también. Es consultar acerca del motivo de consulta. Si es por el teléfono, bueno, es muy breve. Siempre les pido que sean una o dos palabras como para saber si se trata de ansiedad, de depresión o de algún otro tipo de trastorno o si es por estrés laboral o lo que sea.
Y si es en la sesión, entonces yo destino, cuando hago esto en la sesión, destino una gran parte de la sesión a esta sola pregunta, que es el puntapié inicial de la terapia, que es ¿para qué estás acá? ¿Por qué viniste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu motivo de consulta? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu queja? ¿Qué es lo que te anda pasando? ¿Por qué quisiste consultar con un psicólogo? Bueno, algunas de estas preguntas, más o menos para darle el puntapié inicial a la persona que pueda abrirse y contar cuál es el problema que lo trajo al psicólogo. Y hay todo tipo de respuestas. Tiene que ver mucho con quién sacó el turno. Si, por ejemplo, es un hombre adulto en edad mediana que viene derivado por la mujer, puede ser algún problema matrimonial que terminan descargando sobre una de las partes. A veces sucede así, otras veces los hombres son más reticentes a hacer, a hacer las consultas, entonces las mujeres las sacan el turno. Eh, Otra de las razones por las que puede llegar una persona a terapia, se puede ser por trastorno de ansiedad, tiene ataques de pánico, entonces en este momento de la sesión la persona cuenta cuáles han sido sus síntomas, cuándo ha sido la última vez que han tenido el ataque de pánico este. Y bueno, la cuestión continúa conmigo introduciendo algún tipo de pregunta que me ayude a mí a organizarme un poco en mi cabeza lo que me está contando el paciente, porque hay veces que hay pacientes que son más estructurados para hablar y otros pacientes que son un poco más desorganizados en su relato y van introduciendo nombres, personas y lugares y se termina haciendo un lío con las fechas y todo. Entonces, en la medida de lo posible, yo voy tomando algunas notas y en la medida de lo posible voy haciendo preguntas que me permitan a mí organizarme mentalmente, entender lo que me están planteando y, bueno, finalmente hacerme una idea cada de cuál es el problema que lo trajo a terapia a esta persona. Una vez que hemos avanzado sobre el motivo de consulta, yo dedico también algún tiempo a, a conocer el estado psíquico actual de la persona. Esto es una práctica bastante protocolizada en salud mental que tiene que ver con conocer el funcionamiento de los procesos psicológicos superiores en el momento de la consulta. Esto debe hacerse siempre. En cualquier consulta en salud mental, siempre lo primero que nos hace es observar estos indicadores, ¿sí? Cómo está la atención, cómo está la orientación, la memoria, el lenguaje, la percepción, el juicio, la inteligencia, el estado de ánimo de la persona, la psicomotricidad, en fin, todos estos indicadores que nos ayudan a conocer en qué situación se encuentra esta persona en este mismo momento. Habitualmente cuando las personas consultan al psicólogo, están estabilizadas y entonces esos indicadores generalmente todos están dentro del rango de lo esperable. Por ahí los que más suelen variar son aquellos que tienen que ver con el estado de ánimo. Pero es raro que nos llegue una persona que esté desorientada, por ejemplo. Eso sería más esperable verlo en el contexto de un hospital o cuando uno hace una intervención en crisis. Una vez finalizado el conocimiento del estado psíquico actual, yo suelo consultarle al paciente y le pregunto directamente acerca de otras terapias psicológicas a las que él ha asistido, cuáles han sido sus intentos de solución de este problema. Muchas veces han ido al psiquiatra, otras veces han ido al psicólogo y alguna vez han ido a un curandera o a alguien que le tirara las cartas o lo que sea. Entonces, bueno, a mí también me permite conocer el nivel de motivación, el nivel de adherencia que pueden llegar a tener al tratamiento. A veces me cuentan, no sé, fui a 5 psicólogos diferentes, ninguno me gustó. Entonces yo también pregunto por qué no les ha gustado ir al psicólogo, o por qué sí les ha gustado ir al psicólogo, por qué han cambiado, si han cambiado de terapeuta. En fin, en esta sección a mí me sirve para conocer el nivel de involucramiento que tiene la persona con su problema y los intentos de solución que ha realizado, y de alguna manera también me permite como pronosticar el nivel de adherencia al tratamiento que va a tener esta persona. Y para este momento yo ya tengo una idea más o menos acabada de cuál es la situación por la que esta persona se acerca a terapia, y entonces ya en mi mente me voy haciendo una idea de cuál podría ser el diagnóstico
y cuál es el diagnóstico diferencial que lo debería hacer. Entonces en mi cabeza ahora voy pensando cuáles son las técnicas que debería aplicar, cómo debería ser el proceso terapéutico. Y bueno, entonces llegado a este momento ahora estoy en capacidad de darle como una devolución al paciente de lo que me ha traído en esta primera consulta, en las que le respondo algunos puntos de su motivo de consulta, como pienso lo que podemos trabajarlos en la terapia, cuáles serían las técnicas apropiadas. Dedico algunos minutos a explicar de qué se trata la terapia cognitivo-conductual. Por lo menos en Argentina lo que más abunda y lo que más se conoce es el psicoanálisis, entonces las personas vienen con una idea de la terapia que dista bastante de lo que yo practico, entonces me gusta como introducirlos en este modelo en que se trata una terapia breve, enfocada en soluciones, que aquí se tratan por objetivos. Bueno, todas estas cosas a mí me gusta mencionarlas cuando iniciamos la primera sesión. Y finalizo explicando el encuadre que tiene que ver con este contrato que establecemos entre el psicólogo y el paciente, en el que bueno, se aclaran cosas relativas a los horarios, los honorarios y el marco en general en el que se desarrolla la terapia. Por ejemplo, algo a discutir en este momento son los contactos fuera del horario de la terapia, cuando es apropiado comunicarse telefónicamente con el psicólogo y cuando no lo es. Eh, en fin, son todas estas variables que nos ayudan a los psicólogos a sostener el, el tipo de relación terapéutico que se establece y el marco profesional en el que se desarrolla la práctica. Y bueno, eso sería todo con respecto a la primera sesión con el psicólogo. Espero que te haya servido y te haya quitado un poco la ansiedad para la próxima vez que vayas a hacer tu consulta. No estés tan angustiado, no tengas tanto miedo, los psicólogos no mordemos. Generalmente para el fin de la primera sesión las personas se sienten bastante tranquilas, más calmadas, más relajadas para poder continuar con su tratamiento. Entonces espero haberte sido de ayuda y si tenés alguna consulta, algo que me quieras preguntar, acá al costado, en algún lado están mis datos de contacto. Y si no, puedes dejarme alguna consulta escrita en los comentarios. Que estés bien.